Pues hay muchas, pero sí, a una que me llega a la mente rápido es una ocasión en que el maestro de diseño 10, antes se llamaba diseño, le apodaban el Diablo. Y es un maestro honorable, Carlos Flores Ridler, mide de casi 2 metros de altura y camina con la cabeza encorvada. Y siempre llegaba el primer día y dice, me dicen el diablo y creen que soy el diablo. Y en un punto era pues intimidante. Y más tarde pues nos dimos cuenta que no lo era tanto, sino que era un poco para mantener la disciplina y la constancia del trabajo permanente, ¿no? Que es sobre todo diseño 10, que en este caso era el 10º semestre y el último de la licenciatura, en donde pues era más exigente el programa y en un punto pude obtener 90 de calificación. Estaba la anécdota muy trillada en el pasillo que decía que los profesores mismos lo gestionaban, que el 10 era para Dios, el 9 era para el superdotado, el 8 para el inteligente y el 6 para la gente normal. Bueno, pues anécdotas hay muchas, ¿no? Pero más significativas o que les pudiera tener alguna idea de diferencia como somos hoy en día. Anteriormente podría ser que, bueno, a mí me tocó la suerte de que fuera mi maestro el arquitecto Bruno Cadore, Marco Longo, nos daba clases de arquitectura actual, que era una especie de historia de la arquitectura moderna, algo así. Pero bueno, era un privilegio estar con él porque él, siendo de los arquitectos que trajo el fundador de la entonces Escuela de Arquitectura, el arquitecto Mesías Morales, venía de Europa, venía de Italia, pues lo que él nos platicaba era de primera mano, ¿no? Casi era que había, si no trabajado, convivido con los arquitectos que hicieron la arquitectura moderna de Europa, pues sí los conocía bastante bien. Entonces era un privilegio pues realmente escucharlo, ¿no? La clase, y todo estaba muy bien en la clase, lo malo era el examen. Eso era lo que pasaba, para que vean diferencias de cómo era ahora. Bueno, él practicaba, decía que la didáctica de él para la evaluación era la teoría de la salchicha. La teoría de la salchicha era que cuando ustedes ponen a cocer, así nos decía, una salchicha y tomamos un picadientes, mondadientes, y si en un lado le metemos y está bien cocida, no basta, hay que ponerle otra en medio y otra más en otro lado. Entonces, cualquier lado donde le piquen debía estar bien. Por lo tanto, en su teoría era de que el examen era oral. Tardamos como 15 días haciendo el examen, porque iba rigurosamente, como nos fuéramos apuntando. No había límite para la duración del examen, podían durar 3 minutos, unos compañeros duraban 1, no te les digo por qué, y otros duraban 1 hora. Y bueno, el caso está que eran 3 preguntas, de acuerdo a la teoría de la salchicha, de cualquier cosa que se le ocurriera que se hubiera visto en el curso. Y bueno, pues era cuestiones como que, bueno, a ver, dime 5 obras de Kenzo Tange, por decir algo, o cualquier cosa, ¿no? Pero el problema era que lo veíamos como que casi teníamos que tomarlo para estudiar de machete. Y a mí nunca me gustó esa parte de aprenderlo de esa forma. Por lo tanto, yo estaba muy con la idea que no debía ser de esa manera. De todas maneras, tomé el curso y al final decidí mejor no presentarme. Les reitero, bueno, esto era una cosa tradicional. Por aquí hay un maestro que no les digo el nombre, que era compañero, y que él justamente tenía un detalle. Tenía muy buena memoria, excelente memoria, y si ustedes lo veían 10 minutos antes de entrar a examen, se sabía todo. Lo que le preguntáramos se lo sabía. Llegaba con Cadore, que imponía, y no sabía nada. Y entonces siempre lo sacaban, porque así era Cadore, porque aparte, en esa teoría de la salchicha era pues de que tenían que responder bien a la primera pregunta y les daba derecho a pasar a la segunda, parecía concurso de televisión, y si le atinaban a la segunda, pasaban a la tercera. Pero si en la primera no podían, hay que darlo. Entonces lo que le pasaba a mucha gente, a mi amigo le pasó, por eso duró 3 veces, mejor porque no le digo el nombre, porque imponía, es la verdad. Y bueno, la verdad es que yo volví a tomar también el curso, porque además estaba bien, me gustaba bastante, y ya para finalizar, pues sí, con un amigo nos encerramos como un mes para estudiar
Yo nunca me gustó aprenderlo, como si se machete o al pie de la letra, y pues lo hacía. Y el día del examen que me tocó a mí, es lo más curioso, que no me hizo ninguna pregunta de esas. Me hizo preguntas de criterio, como yo siempre creí que debían de ser. Entonces creo que me pude haber ahorrado todo el mes de estudio, porque eran preguntas de criterio, como así debían ser. Pero Cadore no era, sí conocía a la gente, sí me conocía, pues, y a otros. Y al final, bueno, por presumirles, pero saqué 100 con él, después de la situación. Pero lo que más me sorprendió, que al final se convirtió en una plática, me recomendó libros, y saliendo todos me preguntaban, oye, pues ¿cómo te fue? ¿Por qué? No, pues duraste 1 hora. Ah, caray, 1 hora, pues no la sentí, de verdad no sentí la hora, pero fue una buena experiencia. Cadore era todo un tipo diferente, vamos a ponerle como diferente, ¿no? Sin embargo, pues yo seguía en desacuerdo con ese tipo de teorías de la salchicha, porque muchos de plano les iba bastante mal, amigos. Por lo tanto, el siguiente semestre, que iban otros amigos que estaban ahí, les diseñé una manera de salvedad tecnológica para hacerlo, que por ahí, bueno, tengo un amigo que es ingeniero electrónico, conseguimos unos aparatos de radio, y justamente la idea era que conseguimos, en ese tiempo no había lo que usan hoy en cine y televisión, los chícharos, pero conseguimos otro, eran grandotes, lo poníamos al alumno con una especie de transmisor, y la idea, no transmitían muy largo, 10 metros cuando mucho, por ahí en esos salones acá en estos salones justamente tipo, que era como el actual, la videoaula, o el 7, por ahí era donde se hacía el examen. Entonces la idea era, teníamos que ponernos del otro lado, no estaban los salones del patio, por lo tanto teníamos que ponernos a un lado y cerquita, hablar muy bajo, porque teníamos también, y era unidireccional, o sea, no podíamos más que escuchar la pregunta y mandarle el mensaje al compañero de qué era. Claro, también tenía que haber un poco de habilidad, porque entre lo que oíamos que decía Cadore pregunta y uno buscaba en los apuntes y los libros cuál era la respuesta, pues le hacemos, dile algo, pero, porque también, si le empezaban a decir tonterías a Cadore, lo sacaba en 3 patadas. Resultó, esa vez fueron cosas curiosas. Cuenta que, por ejemplo, ese tiempo todos teníamos el pelo largo, los hombres, entonces pues pudimos taparlo, a excepción de un compañero que se acaba de rapar. Pero conseguimos la solución, le pusimos un parche, dijimos que se acaba de operar el oído, y sí, salió. Y pues Cadore, tengo entendido, quedó muy extrañado, porque yo creo que logramos un 95% de aprobados, pasaron. Y lo hice más que todo por esa situación, digo, es lo que no me parecía bien. Después sabemos que alguien le platicó, alguien repitió la historia el siguiente semestre, y ya supo Cadore, el director también supo. Se enteraron, entonces le convencieron a Cadore, el propio director, que era entonces Vicente Pérez Carabias, lo convenció que mejor aplicara un examen por escrito. Y se convirtió en escrito, y yo creo que era una forma de tortura de Cadore que nos daban. Es la verdad, porque a mí no me pasó así. Yo hubiera pasado desde la primera vez, pero bueno, ese era el esquema, ¿no? Pero es una anécdota, yo creo que interesante. No les digo que repitan eso, hay más tecnología que cuando me tocó a mí, no es aconsejable. Pues eso era más bien por el mecanismo didáctico de la que él llamaba la teoría de la salchicha. Pero hablando bien de Cadore, también por último, es de que el mismo Vicente Pérez Carabias, cuando nos quejábamos de él, siempre nos decía que era el maestro más joven de la entonces Facultad de Arquitectura, por la manera como él impartía y sabía, no por el examen, tipo de examen, más bien por todo lo que sabemos. Y bueno, desafortunadamente pues ya no lo tenemos entre nosotros a Cadore, no escribió realmente texto, es otra cosa, por lo tanto pues es irrepetible, pero las anécdotas ahí quedan para recordar. Pues una de mis primeras experiencias dentro de lo que sería el ámbito escolar como alumno, pues me tocó pues ese ámbito de respeto, pero también a la vez un ámbito en el cual el que tenía la palabra y el que tenía la razón era el maestro, y nosotros pues de alguna manera obedecíamos, no chistábamos, no decíamos nada. También entre alumnos, pues el ambiente era cordial, nos conocíamos todos, era una comunidad muy compacta. Había alumnos que en primer semestre o de los primeros semestres nos conocíamos, y había alumnos también
que un semestre adelante de nosotros nos conocíamos. Entonces generamos una gran comunidad y nos permitía eso, pues poder conocer, reconocer, apoyarnos en muchas ocasiones como alumnos, ¿no? Fue un ambiente muy bonito. La verdad es de que en esencia ha cambiado mucho. Vemos ahora también un poco más de apertura, efectivamente. Y bueno, creo que de lo que más me acuerdo, pues es el momento en el que nosotros escogíamos un grupo para poder realizar nuestros estudios. Pues antes no había CIAU, entonces lo que hacíamos era jugábamos voladitos y los voladitos pues era generar una serie de grupos con paquetes. Se trabajaba con paquetes de maestro. El maestro digamos del paquete principal pues era el maestro de proyecto, que antes no era proyecto, era de diseño, y él era el que comandaba, digamos, ese paquete. Entonces nosotros tenemos que escoger al maestro y obviamente pues con todo y el paquete. Entonces pues se daban una serie de situaciones relativamente muy cómicas, porque a veces no nada más eran dos grupos los que queríamos estar con un maestro, sino que había 3 y teníamos que estar jugando los voladitos, que era la manera en la cual podíamos acceder a que nos anotaran en ese grupo. O sea, se me hacía muy chistoso, ¿no? Sí, pues anécdotas de cuando yo era estudiante pues son bastantes. Tenemos muchas anécdotas que todas las recuerda ahora uno con agrado, pero siempre las que más recuerdo con mucho cariño es el compartir con los compañeros, el haber compartido aquellos momentos, aquellas noches interminables de dibujo, cuando teníamos alguna presentación de algún desarrollo, y pues siempre había una persona especial que era el que hacía los croquis, otro que sabía hacer los alzados, otro que sabía hacer los cortes, y yo generalmente cuando yo terminaba, yo era muy rápido para dibujar, yo tocaba la guitarra o toco la guitarra y yo les amenizaba esas noches largas a los compañeros en lo que ellos me hacían por ahí las perspectivas o aplicaban marcador o demás. Pero esas noches pues son momentos inolvidables que sigo extrañando todavía. Entre las anécdotas que tengo es que yo fui representante estudiantil en aquellos tiempos cuando era la Federación de Estudiantes de Guadalajara, y cuando dejé de ser el estudiante aquí fui a Nicaragua a una revolución, a la reconstrucción. Entonces fue una anécdota muy completa, tuve una vivencia muy humanista y de eso escribí un libro ya después. Y en aquellos años llegar a la Facultad de Arquitectura era todo muy tranquilo. La Ruta 45 era el camión que desde el Parque Morelos yo tomaba, llegaba hasta aquí, pero el tiempo rendía más en cuanto a la vialidad, los traslados que hacía uno, y desde el Estadio Jalisco más o menos hacia acá estaba todo empedrado. Y llegábamos aquí y mis compañeros desde primer semestre, recuerdo que la mayoría traían ya muy buena manera de dibujar, ya conocían el manejo de perspectiva, de cotas, porque anteriormente la universidad tenía en la preparatoria algo que se llamaban las áreas, donde los que iban a medicina les daban una introducción desde la preparatoria, los que iban a arquitectura, ingeniería, etcétera, ya llevaban algo, los que iban a filosofía y letras también, ya se les daba un previo. Entonces ya llegábamos a la universidad, se nos hacía más fácil entender todo. Y me acuerdo, cuando yo llegué aquí, había un director, Vicente Pérez Carabias, que era un extraordinario director, porque se vinculaba mucho con los estudiantes y estaba muy preparado. Bueno, en ese tiempo la planta de profesores era
también desde entonces de lo mejor, porque imagínense, tuvimos maestros como Bruno Cadore Marcolongo, casi de los fundadores, Carlos Flores Trisler, Enrique Flores Trisler, uno ingeniero y el otro arquitecto, Silvio Alberti, Gonzalo Villachávez, también en la restauración de la arquitectura y con un conocimiento cultural muy amplio, Arnulfo Saucedo, él me llegó a impartir una materia de educación visual muy bueno el maestro, y Horst Hartung, un alemán que conocía todo lo de la arquitectura mexicana, y además un buen maestro, y el arquitecto Tremari, y muchos otros más que muy buenos todos, pero además en aquellos tiempos la música que se escuchaba era de mucha calidad, ahora hay mucha basura. Y la poca información que nos llegaba, que era a través de periódicos o venir a la biblioteca, pues consultábamos mucho la biblioteca, porque no había teléfonos celulares ni había nada, pero era una información de calidad y le podíamos poner más atención porque había menos distractores en aquel tiempo. Lo que recuerdo cuando llegué por primera vez como estudiante al centro universitario fue obviamente el edificio y la barranca. Me tocó incluso cuando había un paraboloide hiperbólico en la entrada, y el encontrarme con una instalación de ese tipo fue muy interesante porque me hizo emocionarme aún más de lo que ya venía emocionado aquí a estudiar. Entonces ya desde entrada ya traía muchas expectativas, traía mucha emoción, pero conocer el edificio, conocer y ver el paisaje triplicó esta emoción. Entonces, la verdad, desde que empecé la carrera fue pues muy apasionante todo lo que sucedió después. Sí, muy intenso, por supuesto, pero nunca lo sufrí en el sentido de pensar que no era para mí la carrera o que estaba en el lugar equivocado. Al contrario, sabía que estaba haciendo algo que quería. Y eso es de las anécdotas que más recuerdo, el encontrarme con el edificio, el encontrarme con esa escultura y luego el ir recorriéndolo y ver las vistas, la del ala norte en particular, la que tiene la vista de la barranca, fue muy, muy impactante. Oh, sí, tengo una anécdota de algo muy chusco que hicimos cuando íbamos en cuarto semestre, en la primera semana de ingreso. Entraban los chavos de primer ingreso un poquito tarde, y en ese entonces las asistencias se tomaban, estaban las listas de asistencia en una carpeta verde tamaño oficio que tenía Martín en la caseta de firmas, nuestro Martín, el que era el prefecto de toda la vida, ¿no? Pues yo ya había suplido a un maestro anteriormente, entonces ya me conocía a Martín, y decidimos hacer esta broma a los chicos de primer ingreso de la materia de dibujo, y nos pusimos de acuerdo a mi grupo, y fui yo ya con una carpeta que yo traía, que no era de listas evidentemente, pero parecía de listas, y fui y saludé a Martín, y ya volteé ahí con cara así de sargento mal pagado, y ya les dije, vámonos, hoy otra vez los repetidores, y todo mi grupo iba atrás de mí, y mi grupo iba diciendo el nombre de la maestra como para que ya otra vez nos va a tocar con ella y es bien dura, y para que los chavos de primer ingreso nos siguieran. Nos metimos aquí a uno de los salones de dibujo y empecé yo, como bien mala onda, que la clase así como que súper exigente, y pues la lista de materiales, ¿no? Y a regañar a los repetidores. O sea, el salón estaba retacado porque eran dos grupos, el que era y mi grupo. Y yo dirigiéndome a los repetidores reiteradamente que cómo era posible y que eran súper irresponsables y bueno, los de primero estaban espantados. Y yo, pues saquen que anotar. Y la lista de materiales, y yo bien seria. Un respirador a 2 aguas, escalímetro a 6 caras, puras cosas que no existen, ¿no? Y pues muchísima risa, los nuevos estaban sacados de onda, y ya no aguantamos la risa, y pues ya, porque la lista de materiales era totalmente ilógica, ¿no? Y ya les dijimos pues que éramos sus compañeros de cuarto semestre, que les dábamos la bienvenida, y ya todos se relajaron. Llegó la maestra y salimos pues corriendo, y pues eso es algo que todavía a la fecha, cuando nos reunimos nuestros compañeros de grupo, pues todavía nos reímos, ¿no? De esa lista, pues que no, era algo, comparar una caja de puntos de fuga y cosas así, ¿no? Vienen muchas ideas del pasado, si cuando nosotros éramos estudiantes, pues siempre
habla uno de las diferencias y las comparaciones. Tampoco diría que antes era mejor, sino que yo diría fueron momentos diferentes y de los cuales pues tuvimos cada uno de nosotros, diríamos, un enriquecimiento propio, ¿no?, de cada uno de ellos, y nos hizo ver la carrera de una u otra forma diferente, ¿no? Algunos maestros importantes, bueno, yo tuve la fortuna de tener a maestros que fueron en la carrera, pues que me determinaron de una manera importante, y tengo muy presente al arquitecto Horst Hartung, que tuve la fortuna de tener unas clases con él, bueno, el arquitecto Jorge Camberos, el arquitecto Renan Méndez, Javier Huizar, digo, muchos arquitectos que hoy en día algunos han fallecido, otros todavía siguen vigentes. Yo cuando ingresé a dar clases, uno de mis maestros que también nos hizo sufrir bastante, el arquitecto Carlos Muñoz Botello, él me dio clase a mí y todavía cuando yo entré, pues él seguía todavía dando clases, ¿no? Ya se jubiló, ya formó parte de la historia. Y bueno, ellos, diríamos que en esa etapa estudiantil había una infinidad, pues, de requerimientos que nos eran solicitados y que hacían que un plano que anteriormente era dibujado con grafos, apenas comenzaban a salir los estilógrafos, y bueno, equivocarse en un plano era volver a hacer todo el plano, y una vez que habíamos terminado, y bueno, esas cosas como que le forman a uno el carácter del arquitecto, y en algunos pues fue muy divertido volver a hacer más planos y planos, ¿no? Entonces, la carrera de arquitectura siempre la vi en la perspectiva de que tendría como un impacto social importante, y asociarla al urbanismo pues tuvo un significado también muy relevante, ¿no? Entonces, anteriormente el plan de estudios hacía que uno pudiera tener una orientación mucho más específica, ya sea al urbanismo, al diseño, a las teorías, y obviamente pues dejaba uno de atender ciertas materias de cada una de estas y atender con mayor precisión, en este caso, las materias que estaban encausadas en este departamento que era de urbanismo. Y ahí, bueno, hubo un enriquecimiento también personal con los maestros que impartieron muchas de estas cátedras y que hoy en día pues me permitieron tener este reconocimiento e identificación con la parte urbana, ¿no? Y que nos dieron mucho de su conocimiento al identificar muchas de las problemáticas que se dieron, ¿no?